Regresamos nuevamente al Evangelio de Marcos. Esto es como esas buenas series, ¿no? Temporada 2. Entramos en la temporada 2 de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Tras sus huellas. Ese es el título que le hemos puesto a la serie del Evangelio de Marcos. Y la última vez, hace ya bastante tiempo, 10 semanas, estuve haciendo la cuenta, el título de la última vez fue El corazón del asunto. Y pues como hace tanto tiempo que no veíamos Marcos, pues yo sé que la gran mayoría de acá estamos perdidos, no sabemos en dónde estamos exactamente. Entonces voy a hacer un recorderis muy cortico, por lo menos del capítulo 7, que es donde estamos. En el capítulo 7, como al principio, dice que los maestros de la ley y los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Estaban muy angustiados de ver que los discípulos de Jesús no cumplían con estos ritos judíos de la purificación. Entonces Jesús les contesta: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y termina diciéndoles una frase muy fuerte: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y después cierra con broche de oro Jesús, hablándole a estos fariseos y a estos maestros de la ley, diciéndoles: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añade: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y este capítulo 7 comienza de esa manera fuerte, de esa manera dura, porque los fariseos, los maestros de la ley, están fijándose en lo externo, en lo que ocurre por fuera, pero no se están fijando en cómo están por dentro, cómo está el corazón, qué es lo que realmente está pasando dentro de mí. Más adelante, Jesús de nuevo, en el mismo capítulo 7, llama a la multitud y les dice: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. ¿Por qué? Porque estas personas vivían muy angustiados porque podían tocar un mueble, una vasija, a una persona que hubiera estado en contacto con algo impuro, con algo inmundo, que hubiera estado en contacto con un leproso, con una mujer que tuviera el periodo de menstruación, por un muerto o por un no judío, por un gentil. Y eso les angustiaba muchísimo. ¿Qué pasa si yo toco una vasija y esta vasija ha sido tocada por una persona de esos gentiles, de esos que no son no judíos? Yo voy a quedar contaminado. ¿Qué pasa si esta vasija fue puesta de pronto sobre un féretro o lo tocó un leproso? ¿Qué pasa si lo tocó una prostituta? Yo voy a quedar contaminado. Y se tenían que lavar las manos una y otra vez para no contaminarse. Entonces Jesús les dice: cuidado. Ustedes pueden estar muy limpios por fuera y lavar absolutamente todo, pero si de su corazón procede todo lo malo, y es por eso que lo dice más adelante, luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Cuánto nos fijamos en lo externo?
¿Cuánto nos fijamos en cuántas veces en el año asistimos a una reunión como esta? ¿Cuánto nos fijamos en si yo oro de esta manera o a tal hora, o cuántas veces vengo a la reunión de oración, o cuántas veces esta otra persona lo hace o no lo hace? ¿Cuánto nos fijamos si esta persona sabe muchos versículos bíblicos o no lo sabe? Pero no nos fijamos en cómo está nuestro corazón, cómo estamos por dentro, qué hay dentro de nosotros, qué está sucediendo, qué está pasando allí en nuestro corazón. Por eso, en la última reflexión llegamos a unas conclusiones que las voy a recordar hoy para conectarnos nuevamente en esta serie que estamos llevando. El ser humano se fija en las apariencias, pero Dios mira el corazón. Entre los miembros de las iglesias cristianas hay cristianos y también hay no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? No es la cantidad de veces que vas a los servicios, ni la cantidad de versículos bíblicos que sabes, ni la calidad de membresía que ostentas, ni es el pertenecer al equipo pastoral, o ser pastor, o ser parte del consejo, o ser lo que sea. No, solamente es nacer de nuevo, porque podemos hacer muchas cosas, pero si no dejamos que Jesús se encargue de nuestro corazón, seguimos lejos de Él. Por más que nos maquillemos religiosamente, por más buena que sea la máscara, por más que digas que estás bendecido, que vas de victoria en victoria, por más que asistas a una iglesia de sana doctrina, seguirás lejos de Dios, eternamente perdido, si no permites que Dios se encargue de ti, de tu corazón, de cómo estás por dentro. Y la solución no es ignorar la disfuncionalidad que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios. No, la solución no es hacer oídos sordos, hacernos los que no escuchamos la palabra de Dios. No, esto no es conmigo. ¿Y qué leíste en la palabra de hoy? No, estuvo bonita, pero ¿qué? No. Prefiero no recordarlo porque como que me estaba hablando fuerte. A veces esa es nuestra reacción. Pero Jesús utiliza la palabra que a veces nos duele, que a veces nos perfora el corazón, precisamente para eso, para perforarlo, para ablandarlo, para transformarnos, para hacernos conforme a su carácter. Si nuestro corazón está lejos de Dios, sencillamente acerquémonos a Él, dejémoslo que actúe, dejémoslo que obre. Por eso hoy llegamos a un texto que es bien especial. Es un llamado a recordar cuán agradecidos tenemos que ser con nuestro Señor. Vamos a ir a Marcos 7, versículos 24 al 30. ¿Y cuál es el título de la reflexión de hoy? De perros y ovejas. Y hoy vamos a ver un texto que generalmente lo enfocan desde la fe, pero cuando entramos a él nos damos cuenta que sí habla de fe, pero habla de algo mucho más grande, mucho más hermoso que la fe. Hace meses atrás vimos aquí en el Evangelio de Marcos a los discípulos en medio de una tormenta y Jesús va pasando, caminando por el lado de ellos y de pronto es que sigue derecho, ¿sí recuerdan? Y todos se quedan mirando a Jesús. Va caminando por el agua, ellos en medio de una tormenta están que naufragan y Jesús va pasando y pasa como de largo y todos se quedan, ¿pero qué pasó, Jesús? ¿Y aquí estamos? Pareciera como si Jesús no le importara el bienestar de esos apóstoles. Y a veces nosotros estamos en medio de tormentas y sentimos algo parecido, ¿no? Como que Jesús va por el lado, pero como que, ¿qué pasó, Jesús? Aquí estoy. Es que no te has dado cuenta que estoy en medio de la tormenta. Luego encontramos otra historia muy interesante, otra tormenta en medio del lago de Galilea, del mar de Galilea, y Jesús está plácidamente durmiendo. Y pareciera como que mientras esos apóstoles están allí luchando, están allí batallando, están sufriendo, Jesús va
dormido, como que las cosas no son con él. Y a veces también nosotros sentimos algo así: Señor, yo sé que estás conmigo, yo creo que tú estás conmigo en la barca de mi vida, pero parece que estuvieras dormido. Pero el texto de hoy nos va a llevar estas situaciones a algo extremo. Realmente es algo extremo. ¿Qué tal que tú vivieras un momento muy difícil? Tal vez lo estás viviendo ahora. Y Jesús no solamente es indiferente a tu situación, sino que además te demuestra que le caes mal. Que le cae, como decimos acá, le caes gordo a Jesús. No, rechaza tu solicitud y te dice de frente que tiene algo en tu contra. Y una historia como esta que vamos a ver hoy, a veces como que no nos gusta leerla, no nos gusta escucharla, porque nos preguntamos, bueno, ¿y si Jesús es amor? Si Jesús es gracia, ¿por qué hace lo que hace ante el dolor de la persona de esta historia? Y por eso no nos gusta mucho ver a Jesús en una actitud como la que vamos a ver hoy. Por eso vamos a entrar al contexto. Y por eso era necesario recordarles al inicio que Jesús viene de hablar de lo puro y lo impuro. Y hoy vamos a entrar, o Jesús mejor, va a entrar a una región que es la región de Tiro. Más adelante, en el versículo 31, que hoy no lo vamos a tratar, nos dice que está en la región de Tiro y Sidón. Esa región de Tiro y Sidón eran ciudades que no pertenecían al país de los israelitas, eran extranjeros. Es la única narración, esta y la que vamos a ver a continuación de esta, son los únicos sucesos que pasan fuera del país de los judíos. Es cierto que hemos visto situaciones como la del endemoniado gadareno, ¿no? Que habían allí personas que no practicaban el judaísmo, pero era dentro de la región, dentro del país de Palestina, de la Palestina de esa época, que era gobernado por los romanos, pero era dentro del país. Hoy Jesús sale del país, hoy Jesús se va hacia las afueras y está en ese territorio gentil, territorio de personas inmundas, territorio de personas impuras, territorio de aquellos que si tocaban una vasija, y yo tocaba esa misma vasija, yo tenía que lavarme, purificarme como judío, para no quedar contaminado con la inmundicia de esos gentiles. Entonces viene la pregunta: ¿fue por accidente que Jesús sale hacia allá? ¿O Jesús tal vez está en este momento mostrando algo práctico de las enseñanzas que acaba de dar? Jesús está empezando a mostrar que la gracia de Él también va hacia los no judíos. ¿Cuántos no judíos estamos aquí? Entonces esto que vamos a leer hoy es para nosotros, los no judíos, los gentiles, los inmundos, los que éramos tratados de una manera despectiva. Y Jesús está hoy enseñándonos que hoy nosotros los gentiles tal vez no somos tan inmundos como pareciera. Primer punto: ovejas entre perros. Dice el versículo 24, Jesús partió de allí. ¿Dónde estaba? No, antes de donde partió. En Galilea, en su centro de operaciones. ¿Cuál era? Capernaum, que estaba en Galilea. Sí, Galilea es la región, el departamento, pero él estaba en Capernaum. Y está dándoles esa charla fuerte, ¿no? Entre lo puro y impuro, y lo importante que es mirar cómo estamos por dentro. Dice a continuación el versículo 24, y fue a la región de Tiro. Entonces, como les decía, es importantísimo saber que está por fuera de Palestina, por fuera de su país. Y
En esta región era bastante complicada porque Tiro había sido por siglos, o toda esta región fenicia, había sido por siglos enemiga de los israelitas, pero sobre todo Tiro había sido enemiga de Galilea, de esa región donde estaba Capernaum. Había sido una lucha permanente. ¿Por qué? Porque ellos querían imponer sus prácticas politeístas, su adoración a los Baales, y lo estaban haciendo también a través de guerras. Querían apoderarse, pero implantar sus creencias. Tal vez ustedes han oído hablar por allá de Jezabel. ¿Sí recuerdan de Jezabel? Jezabel tiene muy mala recordación. Fue una reina muy infame que se casó con un rey, el rey Acab. Y ese rey, que era del reino del norte, sucumbió a la belleza, a los encantos de Jezabel, y permitió que entrara la idolatría en toda esta región de Galilea. Empezaron a rendirle culto a los Baales y a una diosa que se llamaba Acera. Todo esto por Jezabel. ¿Y de dónde venía Jezabel? De Tiro. Ella venía de esa región. Entonces, la historia con Tiro no ha sido muy buena, ha sido realmente complicada, pero Jesús se va hacia allá, llega a ese lugar, un lugar politeísta, inmundo, lleno de Baales, lo peor. Se va al lugar de la contaminación. Pero, ¿por qué Jesús se va para allá? Ya les había dicho, tal vez es el momento de poner en práctica aquello de que lo importante no es lo externo, sino lo interno. Que lo importante no es lo que tú tocas, que lo importante no es lo que tú muestras, que lo importante no es tu práctica religiosa, que lo importante es cómo está tu corazón. La verdadera pureza es algo interno, no algo externo. Por eso esa distinción entre alimentos puros e impuros era una de las razones fundamentales que impedía el trato entre los judíos y los gentiles. Siempre que un judío viera a un gentil como alguien inmundo, impuro, habría una barrera, y Jesús hoy va a comenzar a romper esas barreras. Más adelante, esas barreras se van a ir rompiendo, y lo vemos más claro cuando, mucho más adelante, Pedro llega a la casa de Cornelio y por primera vez predica el evangelio a los gentiles. ¿Cuántos años tuvieron que pasar desde que Jesús llegó a tierra gentil por primera vez, rompiendo de alguna manera la barrera, hasta que la iglesia realmente entendió? Y Pedro tuvo que ver una visión, ¿recuerdan? Un lienzo que bajó, ¿cierto? Le dijo Dios, mata y come. Y le dice Pedro, Señor, y ya llevaba varios años de haber recibido todas estas enseñanzas. Señor, ¿cómo pretendes tú que yo coma algo impuro? ¿Y qué le dice el Señor? No llames a lo que yo he limpiado. Ese es un resultado muchos años después de esto que hoy va a comenzar Jesús en el texto de hoy. Dice a continuación el versículo 4. Bueno, ¿dónde está Jesús en este momento? En Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Y aquí está, es impresionante. Llega allí a Tiro, comienza a buscar una casa, un hospedaje donde quedarse. Y desde luego que el hospedaje no iba a ser precisamente de un fariseo. El hospedaje no iba a ser precisamente de un escriba. El hospedaje no iba a ser precisamente de un sacerdote, porque está en región pagana y allá no iba a encontrar a nadie, entre comillas, puro, para que lo hospedara. El hospedaje era de alguien de Tiro. Era una casa inmunda, era una casa impura, donde él se iba a quedar. Se iba a acostar en una cama impura. Iba a consumir alimentos de vasijas tocadas por manos impuras. Todo este ejercicio lo estaba haciendo allí con sus discípulos.
Y yo imagino los ojitos de sus discípulos mirando a Jesús ahí en esta región, comiendo, charlando con estas personas desagradables. Pero el Señor estaba empezando a dar la gran lección. Había que romper la pared entre los judíos y los gentiles, porque más adelante, el Señor iba a ser una sola nación de las dos naciones, un solo rebaño de los dos rebaños. Dice a continuación, pero no pudo pasar inadvertido. La fama de Jesús lo precedía. Las personas sabían que Jesús era Jesús, que Jesús era un enviado de Dios, que Jesús tenía algo especial. No tenían el entendimiento que tenemos nosotros hoy en día. No sabían que Jesús era el Mesías, algunos tal vez lo intuían, no, y mucho menos iban a pensar que Jesús era el Hijo de Dios, y muchísimo menos que era Dios mismo. Pero sí sabían que Él tenía algo que venía de Dios. Y tratar de esconder a Jesús era como tratar de esconder el sol en un día sin nubes. Es imposible. Pero, ¿cómo podía llegar la fama de Jesús hasta esa región? ¿Cómo sería la fama que nosotros ya leímos hace tiempos en Marcos 3, versículos 7 al 10? Les voy a recordar. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Y para que recuerden esa ocasión, los que hemos estado caminando juntos en este estudio, entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Fue la vez que Jesús tuvo que decir: tengan lista una barca porque esto se está poniendo peligroso, y de pronto aquí pueden haber heridos y tenemos que salir de acá. Allí, entre toda esa multitud que estaba abalanzándose sobre él, habían personas del extranjero, habían personas inmundas de Tiro y Sidón buscando a Jesús. Dice el versículo 25: de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, y así que fue y se arrojó a sus pies. Ahora, lo que está diciendo es que no está diciendo que la mujer supo de Jesús apenas llegó, pero sí que apenas supo, inmediatamente, no perdió tiempo, sino que inmediatamente fue a buscar a Jesús. Y esta mujer se está acercando a Jesús para pedir, ¿por quién? Por su hija, por una niña, y se arroja a sus pies. Esta mujer, en esa acción de arrojarse a sus pies, está entregándose totalmente a la voluntad de Dios. Cuando una persona se arroja a los pies de otra, está diciéndole: estoy impotente, haga conmigo lo que quiera, cedo a su voluntad, estoy a su merced. Eso es lo que le está diciendo, una actitud de total sometimiento. Y esta mujer, que tiene una niña poseída por un demonio, por un espíritu maligno, se lanza a los pies de Jesús. Punto 2. Perros pidiendo pan. Dice el Señor a través de Marcos en el versículo 26: esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento. Y la realidad es que sobre esta mujer no sabemos nada, pero lo que sabemos es suficiente para entender la situación que se está viviendo en este momento.
Marcos realmente no habla mucho. Marcos es muy escaso de palabras. Si nosotros vemos este mismo relato en Mateo, es mucho más detallado, pero vamos a quedarnos en Marcos. Pero lo que nos dice es suficiente: extranjera y sirofenicia. Es decir, esta mujer, por ser extranjera, hablaba griego. Era una mujer que no hablaba arameo como los judíos, sino griego. Y sirofenicia, era una mujer fenicia, era una mujer inmunda. Y Marcos deja bien claro, muy claro, que esta mujer no era judía. Y esto es muy importante para nosotros hoy, porque esta mujer, al igual que nosotros, no era judía. Y está documentado de muchas maneras que en los tiempos de Jesús a los judíos llamaban a los gentiles perros. Incluso en el templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles, que los perros, entraran a los atrios de los judíos. Y había un letrero que avisaba de muerte a aquel gentil que entrara al atrio de los judíos. Incluso en una ocasión Jesús le está hablando a los judíos y les dice esto que es también igual de fuerte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen. Este término está incluyendo a todos los gentiles y a todos los judíos que no estaban siguiendo las escrituras. Los gentiles, para lo que nos concierne el día de hoy, eran considerados como perros para los judíos. Por lo tanto, desde el punto de vista de los judíos, esta mujer pagana era, ni siquiera nos sale, ¿cierto? Difícil decirlo. Era un perro. No utilicemos el femenino porque nos suena muy fuerte, pero esta mujer pagana era un perro. La veían como un perro. Dice que este perro, esta mujer, era extranjera, sirofenicia de nacimiento. Continúa el versículo 26: y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hijo. Esta mujer extranjera, considerada perro, viene a Jesús pidiéndole ayuda porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo posesión demoníaca. Y aquí tenemos que ver algo maravilloso, y es que esta mujer no está pidiendo por ella misma, está pidiendo por su hija. Y está insistiendo, está constante en los ruegos, allí postrada delante de Jesús. Pero aquí hay algo que vamos a ver más adelante. Esta insistencia no surge únicamente por el dolor. Esta insistencia no surge únicamente por la ansiedad que siente por el estado de su hijo. Porque posiblemente ella habría podido acudir a hechiceros y brujos en su región, posiblemente a los Baales. Esta mujer está manifestando una confianza real en Jesucristo, una fe absoluta. Está poniendo todo lo que ella es delante del Señor. Está demostrando que ella confía realmente que el único que puede hacer algo por su hija es Jesús. Pero ella está siendo consciente que no es judía. Ella lo sabe. Por eso se acerca de esta manera a Jesús. Y tenemos una escena que solamente la vamos a ver en esta ocasión en los evangelios. Una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer de clase perro, suena muy duro, postrada delante de Jesús, rogándole por la liberación
de su Hijo. Ahora viene la pregunta, ¿qué hará el Señor? ¿El Maestro? ¿El bondadoso? Versículo 27. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús. Cualquier judío y cualquier sirofenicio, cualquier persona de la región entendía perfectamente la problemática entre los judíos y los no judíos. Y no solo eso, si ustedes leen el texto paralelo en Mateo que es un poco más detallado, le dice algo mucho más fuerte. Le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Lo que Jesús le dice es: oye, mis hijos o los hijos de Dios son el pueblo judío, son la descendencia de Abraham. Ellos fueron los escogidos por Dios. Todos los que han nacido directamente de Abraham son los hijos de Dios. Ustedes, por ustedes no he venido. Pero Jesús todo lo hace porque nos quiere enseñar algo. Y porque les quería enseñar algo también a sus discípulos. La elección del pueblo que era fruto de la descendencia de Abraham, es decir, del pueblo judío, era solo un conducto, era solo un instrumento para alcanzar a las naciones. Pero el pueblo judío no había querido entenderlo. El pueblo judío se había encerrado en sí mismo y había dicho: no, esto es para nosotros y solo para nosotros. Por eso, esta frase hay que entenderla bien. Deja primero que se sacien los hijos. Él no está diciendo no habrá para los demás, sino que hay un orden. Primero los hijos. Primero los hijos. Primero el pueblo de Dios. Y es interesante ver que Jesús ha estado predicando en Galilea, ha estado predicando en el país de los judíos, y la gran mayoría lo sigue por sus milagros, pero realmente no han confiado en Él. Les está dando el banquete y lo están desperdiciando. Les está sirviendo en la mesa y no están comiendo realmente lo que Él quiere que comen. Por eso dice a continuación Jesús: porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. La Reina Valera trata de matizar esta palabra y dice perrillos. Bueno, perrillo, perro, perro es perro, ¿cierto? Eso, por más que queramos de ponerlo bonito, pues sí, así lo perfumemos, sigue siendo perro. Entonces, esta situación que los discípulos de Jesús están seguramente aprobando, está enseñando algo. Está diciéndole: estoy sirviendo la mesa primero a los hijos, estoy sirviendo la mesa primero a los judíos. Deja que ellos se sacien primero. No está bien que los perros, no está bien que los gentiles coman de la mesa. No está bien que ustedes, que aún no han sido invitados al festín, estén comiendo. Y aunque les suene duro, Jesús se está refiriendo a la hija de esta mujer como un perro que todavía no debe comer del festín de los hijos. Pero miren cómo contesta esta mujer y la sabiduría que le da Dios a esta mujer. Versículo 28. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Yo no sé
si nosotros nos hubiéramos ofendido y hubiéramos dicho, pues está bien, pues si me quiere llamar perro yo me voy de acá y me voy con el perro, con el rabo entre las patas y me alejo de acá y le gruñimos y hasta le ladramos, ofendidos porque nos dijo esto. Pero esta mujer no hace eso. Dice, sí señor, sí señor, es cierto, yo pertenezco a esa gente que ustedes llaman perros, lo reconozco, sí señor, pero es demasiado pedir que un pequeño perro, como lo es mi hija, debajo de la mesa de los hijos, pueda tener solo una migajita del banquete que le está sirviendo a los hijos. Ella está diciendo, no me des el banquete, déjame comer una migaja de lo que cae. Yo me pongo debajo de la mesa de los hijos, yo me pongo debajo de la mesa de los niños. No me den, lo que caiga yo lo recojo. Lo que caiga. Me dijiste, perro, está bien, acepto el título, acepto el lugar, pero los perros también tienen una porción, no la primera, no la mejor, pero algo les puede caer. Las migajas que caen de la mesa del amo las recibo. ¿Será que esa sería nuestra actitud? No deja de asombrarnos que esta mujer clama por unas migajas de pan, mientras los judíos tuvieron 3 años y medio escuchando el mensaje de Jesús, con el banquete servido, y apenas unos pocos. Al final vemos en el aposento alto 120 se habían sentado a la mesa del Señor. Esta mujer clama, reconoce con humildad que no es merecedora, que no es digna de recibir las promesas dadas a Abraham. Por eso se humilla. ¿Y saben algo? Nosotros también somos gentiles. Nosotros también fuimos añadidos después. A nosotros nos correspondieron las migajas. Sin embargo, nos paramos delante del Señor con una prepotencia. Y a veces hasta le ordenamos. Esta mujer dice, aunque sea una amiga, y nosotros decimos, Señor, el hijo del rey vive como príncipe, yo haré. ¡Qué prepotencia! Pero esta situación fue el medio por el cual el Señor mostró esa confianza, esa fe de una mujer gentil que reconoce su lugar, un lugar que a veces a nosotros nos cuesta reconocer. Esta mujer tenía claro que podía confiar plenamente en la provisión de la gracia del Señor. No se la merecía, pero podía confiar. Por eso llegamos al punto 3, de perros a ovejas. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido
de tu hija. Y este pasaje por primera vez muestra que los gentiles también podían acceder a la gracia de Dios, que nosotros los gentiles podemos acceder a la gracia de Dios, porque nosotros también tenemos la misma necesidad de Dios, la misma necesidad de salvación, la misma necesidad de la mano de Dios en nuestras vidas. Y por primera vez Jesús lo muestra y se lo muestra a sus discípulos. Por lo tanto, aunque Jesús se dirige primeramente a los judíos, de ninguna forma está ofreciendo exclusividad para los judíos. La puerta se va a abrir más adelante para nosotros los gentiles. Nosotros como gentiles necesitamos igualmente la gracia de Dios para ser injertados en el olivo, para ser parte del rebaño. El Señor Jesús está en esta historia señalando el propósito de Dios de salvar a los gentiles también. Por eso, más adelante Jesús en Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuáles son los dos rebaños? Los judíos, y el rebaño que somos los perros, que hemos pasado de perros a ovejas. Y está claro que para eso se necesita una confianza total en el Señor. Esta mujer nos enseña que es a través de la fe, de creer, de confiar, de depositarnos completamente a la merced de Dios. Ahora nosotros entendemos, ella en ese momento no entendía, que es a través de la cruz del Calvario que nosotros pasamos de perros a ovejas. Por eso hoy, aunque a veces se nos salen los gruñiditos por ahí de vez en cuando, como perritos, y se nos sale otro que otro ladridito, somos ovejas del Señor. Ya somos ovejas del Señor, ya pertenecemos al redil del Señor, ya tenemos nuestro buen pastor. Ese buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Ese buen pastor que te carga cuando te tropiezas. Ese buen pastor que está contigo en todo momento y que abandona las 99 por ir detrás de ti cuando tú empiezas a alejarte. Ese buen pastor que ha hecho todo lo necesario para rescatarte. Sí, no somos judíos, pero ya somos hijos. Sí, no somos judíos, pero ya somos rebaño. Sí, no somos judíos, pero ya somos parte del pueblo de Dios. Por gracia. Por gracia. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo ha hecho por amor. Dice el versículo 30. Cuando ella llegó a su casa, la mujer tiene completa confianza, se va, dice: gracias, Señor, por lo que has hecho, y llega a su casa. Encontró a la niña acostada en la cama. Imaginen una niña después de haber estado atormentada por un demonio, está fatigada, está cansada, está allí postrada en su cama recuperándose. El demonio ya había salido de ella, completamente liberada. La obra de la gracia de Jesús había actuado en esta niña. Esta niña, aunque no pertenecía al pueblo judío, había recibido la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. Jesús derramó su amor sobre ella y lo derrama sobre ti. Jesús derramó su gracia sobre ella y la derrama sobre tú. Jesús derramó su paz sobre ella y lo derrama sobre ti. Jesús derramó su libertad sobre ella y lo derrama también sobre ti. Ese es Jesús. Ese es el Jesús al cual nosotros acudimos, en el cual nosotros confiamos. El pan de vida no solamente había alimentado a los judíos, también estaba alimentando a los no judíos, a los gentiles. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Nacimos perros, pero ahora somos ovejas. Regocijémonos en esa verdad, disfrutemos de esa verdad. ¿Y ahora qué hay que hacer?
Por ahí hay muchos que todavía no son ovejas. Compartamos, contémosles que el Señor los está esperando en su redil, que el Señor está esperándolos para hacerlos sus hijos, para servirles el banquete, que ellos pueden ser parte de esta maravillosa familia de Dios. ¿A qué conclusiones llegamos? Hoy tal vez, más que conclusiones, quisiera que meditáramos un poco sobre nuestra percepción de la gracia de Dios para con nosotros, porque es que a veces nos acercamos a Jesús como si Él tuviera una obligación de darnos algo, y a veces somos tan insensatos y escuchamos vociferar unas cosas tan absurdas y le decimos al Señor: es que tú tienes que hacer tal cosa porque yo la declaré, y como yo la declaré, a ti no te quedó más remedio sino cumplirme. Si es que Él ha hecho todo por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario, nos sacó de condenación, nos ha dado salvación, y ahora la oveja llega a mandar al pastor, y ahora el súbdito llega a mandar al rey, y ahora el esclavo llega a mandar al amo. Miremos la actitud de esta mujer. Señor, las migajas que me dé yo las recibo, porque provienen de ti, provienen de ti. Y tal vez, queridos hermanos no judíos, que no se nos olvide que somos ovejas es por la gracia de Dios, y que tenemos la oportunidad de ser del rebaño de Dios. Ovejas, ovejas, seamos ovejas. Que el Señor nos ayude a ser menos demandantes, menos exigentes y más agradecidos, menos prepotentes y más humildes. En fin, más ovejas, más ovejas. Pero sobre todo, más hijos de Papá Dios, más hijos de Él, más hijos del Padre nuestro que está en los cielos. Les he dejado unas preguntas allí para reflexionar. ¿Tu relación con el Señor es de agradecimiento o de exigencia? El Señor hoy nos recordó que nacimos perros. ¿Cómo recibiste esa recordación? ¿Has puesto totalmente tu confianza en el Señor para acercarte al trono de su gracia y entrar a la familia de Dios? ¿Te acercas al Señor confiadamente y con humildad para clamar por tus necesidades temporales, esperando su respuesta, cualquiera que sea? La que el Señor tenga, la respuesta que Él tenga. ¿Oramos?